Sexilio en Castilla y León. ¿Por qué nos vamos? Una entrevista de Teresa Castro. Soy Irma, tengo 51 años, me identifico con la letra T de trans y vivo normalmente a medias entre Palencia y Edimburgo. O sea, he vivido muchos años en Edimburgo y vengo de vez en cuando a Palencia por cuestiones principalmente médicas. Aquí vivo sola. En Edimburgo vivía en una casa toda de atmósfera LGTBI. O sea, toda la gente que vivía en la casa era LGTBI, queer, digamos, un ambiente queer. Yo nací en Palencia, mi núcleo familiar, la verdad que mis padres tenían una edad bastante mayor cuando me tuvieron, con lo que han sido prácticamente casi padres y abuelos al mismo tiempo. Tengo 3 hermanas, pero principalmente he vivido con una de ellas. Empiezo a darme cuenta un poco durante la adolescencia. Aunque la verdad es que yo tuve un trauma bastante gordo durante la infancia y digamos que esto me bloqueó bastante y en socializarme con la mayoría de la gente a mi alrededor. Yo me tiré varios años que prácticamente no tenía amistades y, o sea, bueno, muy metida en mi mundo y entonces, bueno, al cabo de unos años, o sea, empecé a notar que yo necesitaba sacarlo fuera, pero no sabía muy bien cómo, porque ni siquiera sabía muy bien socializar con la gente. A lo que me llevó esto fue a decidir salir de mi ciudad y un poco empezar a viajar, a vivir fuera. Digamos que fue una búsqueda personal. O sea, yo sabía que eso estaba ahí, yo tenía muy pocos referentes, realmente en mi ciudad ninguno. Yo me socializaba un poco con algunas amigas que eran un poco de entorno un poco más lesbianas y feministas. Sí que tenía algún amigo gay, pero nadie trans, porque yo identificaba que en mi orientación, yo ahora me identifico un poco como pansexual, pero en aquel momento, vamos, simplemente yo sabía que me atraían gente, tanto hombres como mujeres, yo sabía que eso estaba ahí, pero en cuanto a mi identidad de género, yo sabía que había algo, pero no terminaba de identificar. Entonces fue eso lo que estuve buscando un poco al salir de mi ciudad y de mi país, ¿no? Y bueno, pues yo he vivido entre varios países, he vivido en Reino Unido, viví primero en Londres, luego viajé a Irlanda, viví en Irlanda, luego viajé a Edimburgo, estuve varios años viviendo en Edimburgo. De allí viajé a Alemania, estuve un tiempo viviendo en Berlín durante estos viajes, donde he ido un poco definiendo mi identidad y tomando esta decisión. Digamos que salí del armario muy tarde como persona trans. O sea, muchos años antes yo ya sabía que quería transicionar, yo ya sabía que yo escogí ya un nombre para mí, escogí mi nombre, pero dudaba en hablar con mi familia porque eran pues, muy mayores, de otra educación. Yo veía que podría haber conflicto, ¿no? Y con mis amistades había muy pocas con las que realmente pudiese tener la confianza para hablar más en profundidad de este tema. Pero hubo un momento en el que ya decidí seguir adelante y coincidió un poco con que fue el fallecimiento de mi padre también y digamos que de alguna manera eso me desbloqueó. O sea, decidí que tenía que buscar ayuda. Busqué un grupo de apoyo, ellos me ayudaron a un poco ver todos los trámites que al principio tenía que hacer y bueno, pues un poco fue así el principio, ¿no? Ya empecé a hablarlo con alguna amiga que tenía y fue poco a poco saliendo, lo hablé con mi familia, con mi madre, con mis hermanas y ahora pues lo vivo bastante abiertamente. Me ayudó mucho al final. O sea, yo hubo un momento en el que decidí que tenía que vivir con gente LGTBI, que si no, no podía desarrollar mi vivencia, ¿no? Lo que yo quería para mí. Empecé un poco la transición médica, bueno, ha sido todo un poco accidentado. Empezó de repente el COVID. Yo justo en ese momento estaba en Edimburgo y me vi bloqueada del médico aquí y allí coincidió con un bloqueo en el suministro de hormonas. No podía tener la medicación que tomaba allí y bueno, pues fue casualmente que pude contactar con el servicio, el NHS se llama allí, es como la Seguridad Social. Y bueno, y ellos me empezaron a atender, un poco les expliqué que yo había empezado mi transición en España y ellos me echaron el cable y me siguieron ayudando. Entonces pues lo he seguido. Estoy un poco a caballo entre aquí y allí, ¿no? Por este tema. ¿Qué pasó? Alrededor de los 10 años empecé a notar. Y ahí tuve
tuve un trauma bastante fuerte, pues entonces como que quedé en un bloqueo. Y realmente es como que yo tenía una incomodidad en mi localidad. Yo no tenía realmente referentes con esto. Es como que al final tú vives en un entorno un poco hostil. Porque realmente el barrio donde yo vivía era bastante hostil al tema. Se vivía el tema de... Tú veías el disciplinamiento a la gente, ¿no? A la gente que salía un poco del armario. Veías que la gente no era receptiva, que era bastante hostil. Entonces pues te guardabas. Era una persona un poco traumada y un poco tímida también, ¿no? Entonces me costaba bastante sacarlo, porque en cuanto veía que podía haber un problema, yo prefería guardármelo para mí. Cuando estaba en Palencia, que lo llevaba bastante oculto, hablaba poco de ello, menos con los pocos amigos y amigas que tenía dentro del mundillo. Realmente yo estaba muy armarizada. Digamos que en ese momento no te lo quieres decir a ti misma, ¿no? Y realmente no tenía claro totalmente lo que... Yo sabía que no era solo esa cuestión de orientación sexual. Yo sabía que había algo que no terminaba de cuadrar ahí. A mí siempre me habían atraído, ¿no? La figura de las personas trans que yo veía, las mujeres trans principalmente. Al principio no ves tanto hombres trans en aquella época, por ejemplo, es que era algo que la gente ignoraba bastante. Yo lo ignoraba bastante, vamos. O sea, ha sido luego cuando he ido conociendo a gente y teniendo más contacto y todo esto, es cuando he visto más modelos. Yo salí de España buscando encontrar todo esto, buscando un ambiente donde pudiese desanclarme de mi ambiente final que me imposibilitaba. Era como que estaba en una caja y yo necesitaba salir de esa caja y ver lo que había afuera y encontrar otra gente que fuese más afín y que me pudiese realmente dar las claves que yo necesitaba. Digamos que tú estás viajando, pero no sabes muy bien por qué viajas. Quiero decir, no sabes muy bien dónde exactamente vas a encontrar lo que necesitas. En esa búsqueda fui encontrando más gente. Cuando estuve en Alemania fue cuando ya todo me encajó. Todavía mantengo amistades de entonces que transicionaron. En este caso eran hombres trans. Y fue donde tuve la primera amistad, que fue una mujer trans. Yo ya la idea la tenía tomada de que en algún momento tenía que transicionar, y ahí fue donde tuve contacto con gente que vivía lo que yo tenía en mi cabeza. Fueron las que en principio me dieron esos modelos, me dieron ayuda emocional, la gente con la que pude ver que esa vida era posible y que podía hacer la vida que yo quería y aceptarme a mí misma. Y ya a partir de ahí busqué yo ya pues, grupos de apoyo que me pudiesen aconsejar, busqué la vía médica, busqué rodearme en mi vida, en mi hogar, busqué estar rodeada. Viviendo en el extranjero es muy fácil que vivas en una casa que no seas tú sola, sino vivas compartiendo casa. Entonces busqué compartir casa exclusivamente con gente, si podía trans y si no podía LGTBI. Pues es lo que llevo haciendo varios años y con bastantes buenos resultados. Yo estoy muy contenta de cómo está yendo y me siento bastante contenta con mis decisiones. Sí que es verdad que lo único que me arrepiento es de no haber dado el paso antes, porque lo di muy tarde en mi vida. Yo sufrí una violación cuando tenía 11 años. Fue bastante traumático y fue traumático no solo por la violación, sino por la respuesta que tuve. Pues eso me metió en un aislamiento durante años que me costó mucho salir y que realmente, o sea, es algo que todavía tengo ahí. Yo durante muchos años sí me viví como que hubiese sido yo culpable, o luchando contra la idea de que yo había sido culpable, porque a mí se me hizo sentir culpable. Y entonces eso me hizo desconfiar totalmente de todo el mundo que tenía a mi alrededor, de mi familia y de cualquier persona. Yo me metí muy dentro de mi mundo. Me costó muchos años el tener una relación normal con cualquier persona y mucho más el afirmarme como persona trans e incluso como persona, ahora digo pansexual, pero en aquel momento me hubiese dicho la gente gay, ¿no? Bueno, bisexual. Fue algo que me hizo muy difícil llevar una vida cotidiana. Entonces me costó muchos años empezar a abrirme a gente de confianza. Cuando lo haces es un alivio y empiezas a decir por qué no lo he hecho antes, pero bueno, no lo podías porque no podías. Una de las cosas en las que mejor siento en el haber transicionado es el haber liberado mis sentimientos, ¿no? El ser capaz de hablar de lo que me ocurrió y no sentirme mal por ello. Fue una reacción muy brutal, principalmente por mi padre. Con el resto de la familia al final llegamos a un entendimiento de que eso no se iba a hablar más. Yo me sentí
un poco violada 2 veces, por decirlo de alguna manera. Y un poco me sentí como viviendo con el enemigo, porque en lo que encontrar apoyo, lo que encontré fue hostilidad. Me ha pasado muchas veces a lo largo de la infancia y de la adolescencia, de gente de decirme lo de no hagas eso que pareces una tía. Siempre me sentía más cómoda jugando con chicas. A mí mi madre, o sea, mi hermana y a mí nos enseñó a acosar a las dos a la vez. Realmente esa parte la siento como muy natural. Yo lo que no entendía era cuando la gente reaccionaba con violencia o como con enfado, como cuando te veía pues tener actitudes que se supone que eran las de las chicas. No creo que tenía mucha pluma. Ha sido más a raíz de poder salir de mi ciudad que empecé a llevar más abiertamente las cosas y a no importarme lo que pensase quién estuviese alrededor. Pues tenía 20 y tantos. Yo sabía que me tenía que ir de ahí. Yo estudié filosofía. Aguanté lo que pude ahí hasta que un poco terminé la carrera y inmediatamente me fui. Ya me había ido un poco a la ciudad donde estaba estudiando, que es Valladolid. Pero lo que es irme del núcleo familiar, de Palencia, fue inmediatamente después de terminar la carrera. Yo me fui al Reino Unido con algo así como, yo qué sé, lo que llevaba, 70 euros en el bolsillo. Me fui allí y, bueno, vivir en una ocupa y buscarme la vida como podía, porque ya no aguantaba más allí. A mi madre yo la quiero mucho y a mis hermanas también. Y no he tenido mala relación con ellas y ellas me aceptan más. Pienso que más que aceptarme, de alguna manera me toleran. No es como que me siento entendida, pero era una relación mejor. Y es con las que me sentía un poco más cómodo. Pero aún así, y tuve pues esta violación que yo me bloqueé de todo el mundo, de toda mi familia. Yo me pasaba el día en mi habitación. Yo salía de mi habitación a comer. Y ese rato hablaba y anteriormente pues era esto que sí, que hacías vida familiar, estabas allí, veías la televisión, pues yo qué sé, ¿no? Te juntabas, hacías, no sé. Pero a partir de ese momento, como sufrí una relación muy mala, pues muy mala, yo lo que veía en mi casa era el enemigo. Reduje mi trato con mi familia al mínimo. En Palencia realmente tampoco nunca hubo pues un ambiente había personas aisladas un poco, ¿no? Pero era como muy también un poco oculto. Conocías a alguien o más de una persona. En aquel tiempo de mí decía que yo solo tenía una salida y la salida era que todo el mundo me veía de cara al suicidio. Del núcleo que yo tenía de amistades, todos cuando hemos podido nos hemos ido. Y eso es algo en general a mi generación, a mucha gente le ha pasado, de irse de aquí. Pues libertad totalmente, como el que tú has estado todo el tiempo dando vueltas a una noria, como que eres un hámster en una noria, en una jaula, y de repente te dejan libre. De repente el poder hacer lo que me daba la gana, sin tener ni un duro. Pero bueno, yo podía hacer lo que me daba la gana, relacionarme con quien quisiera. Bueno, eso que en mi ciudad la gente llamaba raro, pues de repente resulta que te encuentras que es gente como tú, que es la gente que tú has estado buscando toda tu vida, digamos de alguna manera, ¿no? Y que te ayuda. Yo tuve una sensación totalmente de que se me abría la puerta, de que era capaz de no solo de pensarme, sino de exteriorizarme. Sentir que no tienes que tener miedo y que da igual lo que piensen los demás. Yo sentí un crecimiento personal. En la transición más que lo físico y todo esto yo lo que siento es el cambio emocional que yo siento. El haber un poco dejado a un lado toda esa negatividad que yo tenía y ser capaz de disfrutar más de mí misma, ser capaz de ser más feliz, de no negarme a ser feliz, de ayudar a otra gente también cuando puedo. Yo me veo mejor persona en todos los sentidos, ¿no? O sea, mejor para mí misma y yo creo que los demás también me lo perciben, ¿no? Más feliz y más... Es como que todo aquello que se me interrumpió en la infancia, como que ahora he reconectado con la persona que yo era cuando era niña. Hablaba con otra mujer trans y bueno, pues que ella lo llevaba un poco mal, esta especie de montaña rusa emocional que te da a veces con lo de las hormonas. Y yo decía, es que yo como me tiré tanto tiempo sin ser capaz de expresar emociones y esto, cada vez que ahora siento que eso me sale solo, es una sensación tal de felicidad, simplemente el sentir eso, el decir, pues tengo sentimientos. Es como... Yo hubo un momento en el que dije, a ver, esto no lo puedo llevar de incógnito porque para empezar se me nota físicamente. Entonces, quiero decir, los cambios me los va a ver la gente. He optado por llevar mi vida lo más abiertamente. Entonces, quien quiera
Quiero decir, cada cual que reaccione como quiera un poco hacerlo. Con la gente del vecindario donde vivo aquí, pues te lleva un poco porque, claro, es gente que te ha conocido. A veces me ha tocado pues, con alguna vecina porque alguna conocía mi death name y es como es un poco incómodo, ¿no? Cuando te cruzan y te llaman. No es porque no lo hacen por mala intención, pero bueno, es un poco molesto. O sea, la verdad que la reacción no, en general de la gente no es mala. No he tenido mucho problema. No es que me confronto con la gente, pero lo llevo bastante orgullosamente. Ya tuve demasiados años de esconderme y ahora no quiero esconderme en absoluto, ¿no? Esta ciudad pues no es que haya cambiado mucho en el sentido de ser más abierta o yo creo que para la gente más joven sigue siendo Pozo Negro. No hay, digamos, muchos lugares así que sean espacios seguros o que la gente lo viva abiertamente. Entonces, la verdad que es una pequeña ciudad provinciana conservadora que no te lo pone muy fácil. Tampoco es de los peores sitios en el sentido de que no siento mucha agresividad de la gente. O sea, sientes más como que la gente te mira con curiosidad. Yo no tengo problema con la curiosidad de la gente si me respetan. Si veo que no hay mala intención, intento dejarles espacio para que se adapten a mí. Si veo que hay un poco de mala intención, pues intento ponerme un poco firme, ¿no? Y hacer saber que me tienen que respetar, ¿no? En el último par de años ha habido alguna versión. Con las amistades antiguas sí que he tenido un poco que poner distancia con algunas. Con la familia yo les junté a todo el mundo y le dije, mira, esto es lo que hay. Yo me siento no aceptada del todo, tolerada. No actúan en mi contra, pero hay detalles que todavía no me siento aceptada del todo. Por ejemplo, mi hermana pequeña pues todavía nunca me ha llamado por mi nombre. Mi madre a veces se niega, ¿no? Dice que ella no tenía una hija. Es más los hombres que conocía de antes, son los con los que más siento que les cuesta como aceptarte, ¿no? No es que te rechacen del todo, pero notas que les cuesta. Con las mujeres que conocía no he tenido problema en general. Yo creo que te aceptan mejor, en general. Hace falta mucho más debate público de todo el tema. Esto es una ciudad muy envejecida, muy conservadora. Primero tendría que haber medios de vida para que la gente pueda tener una vida independiente y no necesite marcharse por cuestiones tampoco económicas, ¿no? Una conversación pública tiene que haber. Claro, yo llego o sea, es que me siento como si fuese, no una educadora, pero cosas que a mí me parecen a mí ahora muy obvias, como de primero, de trans, no sé, por decirlo de alguna manera, es como que la gente yo encuentro que le son totalmente desconocidas, ajenas, que no han despertado nunca su curiosidad. A ver, lo que no ayuda para nada es el no hablarlo. Eso lo tengo muy claro. Que no haya referentes, muy poquitos audiovisuales en la esfera pública, especialmente las personas trans, pues somos poquitas, ¿no? O sea, entonces eso nos hace que seamos más invisibles, ¿no? Pues eso, como lo que no se ve no existe, hay que hacer que se vea, porque yo también veo la necesidad que hay para otra gente. O sea, si a mí me ha costado tanto, a mí me gustaría que a otra gente más joven no le costase tanto. Como me gustaría que la gente no tuviese que sentirse mal con su propia familia. A mí me enseña mucho la gente más joven, porque ya no llevan muchos de los condicionantes que teníamos nosotros. El hecho de que en una nueva generación yo tengo la esperanza de que lo van a tener un poco más fácil, de que algo de trabajo va a haber hecho, ¿no? Para que esto sea diferente. La verdad que al principio no tuve mucho problema. El médico de cabecera, la verdad que fue muy amable. La endocrinóloga que me trató muy amable también. La psicóloga. O sea, la verdad que me lo hicieron muy, muy bien, ¿no? En algún momento iba a tener algún encontronazo y fue con el endocrinólogo que me tocó cuando ya me derivaron. El endocrinólogo que me tocó, que encima era el jefe de su servicio, además, en Burgos, y era una persona claramente transfóbica. Bueno, de primeras me patologizó desde el principio. Ya me trató de enferma, o sea, bueno, infantilizarme un poco. Bueno, no sé, yo me sentí muy mal con esa persona. Entonces le dije que yo quería cambiarme. Y el tío que no me dejaba, que no quería. Y encima, como era el jefe de servicio, que era él el que lo tenía que autorizar,
Entonces, o sea, me bloqueaba mi derecho y yo dije, bueno, esto no va a ser así. Lo hablé, me puse en contacto, bueno, allí en Burgos me puse en contacto con Chrysalis. Entonces, pues con la gente con la que hablé, pues claro, me dijeron, ya conocían de este hombre, ya habían tenido problemas otras personas, puse una queja y ellos al mismo tiempo, cuando tienen reuniones con gente del hospital o esto, pues lo llevaron allí también, ¿no? El tema del tipo este. Yo puedo llevar a encontrarme con un imbécil como este, más o menos y tal, pero yo lo pienso, una persona que está en la adolescencia, que tiene la inseguridad o que, pues yo qué sé, es que esto es como algo que puede ser para una persona muy dañina, ¿no? Entonces yo no lo quise dejar pasar tampoco. Al final me cambiaron porque ya les amenacé. Dije, bueno, si no me hacéis caso, pues yo me reservo de coger y tomar acciones legales contra el hospital. Yo creo que les falta formación específica a la gente y un poco de empatía. No pienso que tenemos la ayuda que yo esperaba en un principio, pero ni aquí ni en Reino Unido. En Reino Unido casi peor está. Pero vamos, hay gente que veo que llevan esperando una lista de espera 5 años. Hay gente que pues eso, pues lo típico que sabemos todo el mundo, que se suicidan, que lo pasan muy mal. Hay gente que es no binaria, que le dan un tratamiento totalmente binario al tema y muy medicalizado, y eso se lo hace el doble difícil. Lo bueno ha sido casi todo. Realmente ha sido el poder liberar mi persona y desarrollarme de la forma en la dirección que yo creía mejor para mí. Me ha ayudado a poder afirmarme como persona, a poder llevar una vida más feliz, a poder vivir mi vida con la identidad con la que yo me identifico, ser la persona que yo quiero ser. Me ha ayudado a tener las experiencias que yo necesitaba, digamos, como educación para poder ser yo misma, para poder llevar una vida plena, para poder sentirme, pues eso, sentirme feliz, que es lo que queremos un poco, ¿no? Para poder no tener que bloquear mis sentimientos y poder exteriorizarlos sin miedos ni problemas, ¿no? Y lo malo, pues que de algún modo cortas con tu raíz, cortas con tus primeros círculos, cortas con tus vínculos familiares, cortas con muchas cosas drásticamente, porque de otra manera no podrías, o sea, la vida que tú llevarías podrías llevar una vida, pero sería mucho más miserable para ti y mucho más miserable para la gente que te rodea.